¿Alguna vez has mirado hacia atrás en tu vida y has sentido que algo estaba fuera de lugar, como si todo fuera un desastre, pero no sabías por dónde empezar a arreglarlo? Todos hemos experimentado momentos como este, donde el caos parece reinar y la sensación de tener el control se pierde. La verdad es que muchos de nosotros necesitamos en algún momento un momento para poner nuestras vidas en orden. Pero ¿cómo hacer esto? La Biblia nos enseña que vivir en orden no se trata solo de organización externa, pero alineación interna con el propósito de Dios. En 1 Corintios 14, versículo 40, dice, pero hagan todo con decoro y orden. Dios nos llama a vivir de manera ordenada, no solo en nuestros asuntos diarios, sino en nuestros corazones, en nuestras relaciones y en nuestras metas de vida. Ahora sabiendo que muchos de nosotros estamos abrumados por la prisa de la vida, lo inesperado, la incertidumbre, todos estos puede dejarnos confundidos y sin rumbo. Pero poder dar el primer paso para comenzar a poner orden en nuestras vidas y encontrar paz en el proceso es un viaje de decidir, enfocarnos y entregarnos a Dios, que quiere ayudarnos a poner las cosas en su lugar correcto, donde quiero que pienses. Ahora mismo que no está bien en tu vida, puede ser algo simple o un área más profunda, lo que sea. Sabe que Dios quiere ayudarte a poner las cosas en su lugar correcto. Escríbenos un comentario. Puedo poner mi vida en orden. Esta simple acción es el primer paso para afirmarte, para buscar este cambio. Si aún no te has suscrito, aprovecha la oportunidad de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Empecemos. ¿Has tenido la sensación de llevar algo pesado dentro de ti sin siquiera saber exactamente qué es? Tal vez sean heridas que no has podido soltar, pensamientos que te presionan para dar, o incluso las elecciones parece acecharte, sabes, la vida. Puede parecer tan complicada, a veces como si estuviéramos constantemente tratando de encontrar el equilibrio en medio del caos y en medio de todas estas cosas. ¿Alguna vez te has parado a pensar que el problema a menudo no es que esté a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros? Sí, en nuestros corazones. Jesús dijo algo que afectó profundamente a las personas. Cosas buenas del tesoro de tu corazón. Quita, y al hombre malo. Del tesoro del mal quita el mal, porque la boca habla cosas que están llenas del corazón. Evangelio de Lucas. Capítulo 6. Oración 45. Este es un hecho que no se puede ignorar. Lo que está dentro de nosotros definitivamente se derrama. Y si nuestro corazón está lleno de caos, este desorden comienza a aparecer en todas las áreas de nuestra vida. A menudo vivimos tratando de ordenar lo que nos rodea a nuestro alrededor. Arreglamos la casa, ajustamos nuestros hábitos, tratamos de traer finanzas. Pero ¿cuál es el propósito de ordenar el exterior si nuestro interior sigue siendo un caos, si nuestras emociones están desordenadas, si estamos llenos de resentimiento? Si el orgullo gobierna nuestras acciones o si estamos atrapados en el miedo, no podemos superarlo. Es como tratar de limpiar una ventana, solo que está sucia por fuera. La suciedad por dentro seguirá bloqueando la vista hacia ti. Ahora bien, ¿qué hay ahí? ¿Qué llevas en silencio? A veces acumulamos tantas cosas sin prestar atención. Una palabra de alguien que nos lastimó, una traición que nunca podremos perdonar, un error que cometimos y eso nos hace sentir culpables. Tal vez sean las expectativas que nos creamos y que todas estas cosas nunca se cumplan, las cosas que residen en el corazón y lo hacen pesado, y mientras más lo cargamos es difícil vivir ligero. Y Jesús en su sabiduría sabía exactamente cuánto el corazón es el centro de todo. Por eso nos invitan a hacer una higiene no superficial de nacimiento, sino algo profunda y transformadora. En el Evangelio de Mateo dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Note que no está hablando de pureza perfecta o inalcanzable, sino de un corazón puro, libre de las ataduras que nos tienen cautivos y nos impiden vivir en plenitud. Si observas las historias de la Biblia, verás que muchos de los problemas que enfrentaron los personajes se originaron en el corazón. Lo que llevó a Caín a matar a Abel, los celos y el resentimiento, que permitió que crecieran dentro de él. Lo que llevó a Saúl
a perseguir a David de tal manera que los celos obsesivos se apoderaron de él corazón, y lo que hizo que Judas matara a Jesús, el amor al dinero que albergaba en el secreto. Todos estos casos, el problema comienza dentro del corazón, primero para manifestar la acción. Pero la buena noticia es que no tenemos que cargar con ello para siempre. Dios nos da la oportunidad de purificar nuestros corazones y comenzar de nuevo. El Salmo 51 es un poderoso ejemplo de David. Después de cometer un pecado grave, clamó: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu. Libro de los Salmos. Capítulo 51, verso 10. Él entendió que la única manera de volver a poner la vida en orden era pedirle a Dios que transformara lo que había dentro de ella. Y como podemos limpiarla a nuestros corazones, hoy primeramente necesitamos reconocer lo que está mal. La Biblia nos enseña: el corazón es engañoso sobre todas las cosas y los malvados lo sabrán. Libro de Jeremías capítulo 17, versículo 9. Esto quiere decir que no siempre estamos solos. Podemos ver lo que necesita ser cambiado. Por eso es esencial que busquemos a Dios en oración, amándolo para que nos revele lo oculto. Muchas veces evitamos este momento por miedo a lo que podamos encontrar. Pero es exactamente aquí empieza el proceso, la transformación. Entonces necesitamos soltar lo que estamos cargando. Esto puede ser difícil: perdonar a alguien que nos ha lastimado, soltar una relación que nos hiere, o abrir la mano de un hábito que sabemos que es dañino. No es fácil, pero Jesús nos da la fuerza para esto. Él mismo dijo: Ven, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les haré descansar. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Él no espera que hagamos solo eso. Él está con nosotros, listo para llevar. Lo que no es, también podemos purificar el corazón, significa alimentarlo con cosas buenas. No basta con quitar lo que es malo, es necesario hacerlo. Reemplazarlo con lo que hace Pablo nos instruye como hermanos: sobre todo que todo sea verdadero, todo lo que es honorable, solo que sea puro, todo lo que es amable, lo que es de buen nombre, si alguna virtud y si alguna alabanza. Entonces que sea. Esto ocupa tus pensamientos. Epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Cuando elegimos llenar nuestro corazón de buenos pensamientos, con palabras de vida y con acciones amorosas, estamos fortaleciendo nuestro interior y creando un fundamento sólido. Vivir en orden, el viaje hacia la limpieza del corazón. Puede ser doloroso, pero es liberador. Imagina vivir sin el peso del pasado, sin el desorden de la tristeza, y tener conflictos internos que te agobien. Imagina poder mirar al futuro con esperanza y confianza, sabiendo que estás en paz por dentro. Esto es posible, pero requiere una decisión. Ahora mismo, reflexiona sobre lo que tienes dentro de ti, lo que necesita ser limpiado. Pon tu vida en orden y pídele a Dios que te ayude en el proceso. Él está listo para transformar tu corazón y traerte una vida llena de paz, ligereza y propósito. Número 2. Rompiendo tu viejo ciclo. ¿Alguna vez te has sentido estancado? En un ciclo sin fin, como si viviera la misma historia. Una y otra vez no poder avanzar o salir de este lugar puede ser un error. Sigues comprometiéndote con una relación tóxica que no puedes dejar ir, o incluso un hábito que parece estar consumiendo tu tiempo. El ciclo puede ser reconfortante porque nos da una falsa sensación de control, pero muchas veces nos mantienen en cautiverio, impidiéndonos experimentar algo nuevo. La verdad es: Dios no nos llama, vivimos en prisión. Él llama a libertad. Jesús dijo: si tu Hijo es verdaderamente libre, tú serás libre. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. La libertad no es algo solo externo, empieza dentro de nosotros cuando decidimos romper los viejos ciclos que nos frenan y nos sacan de nuestro propósito de Dios. Mira la historia de los israelitas que fueron rescatados por Dios de la esclavitud de Egipto, pero aún así vencieron. 40 años vagando por el desierto, no porque Dios lo hubiera querido así, sino porque no podían romper esa mentalidad de esclavos. Cada vez que enfrentaban una dificultad, querían regresar a Egipto. Imagínense esto. Dios les había preparado una tierra de abundancia donde había paz, pero estaban atrapados en el ciclo del pasado,
incapaces de ver el futuro que Dios había planeado, sin recordar las cosas pasadas ni considerar las anteriores. He aquí, yo hago algo nuevo. Ahora saldrá a la luz, tal vez no lo reconozcas. Libro Isaías, capítulo 43, versículos 18 y 19. Dios siempre está haciendo algo nuevo. Pero para ver lo nuevo, necesitamos dejar atrás mucho lo viejo. A veces se necesita coraje para enfrentar nuestros miedos, para salir de esa zona de comodidad y dejar lo que nos aferramos a la comodidad. Piensa en Jonás. Dios lo llamó a predicar en Nínive, pero él eligió huir. Se quedó atrapado en un círculo vicioso de desobediencia, tratando de evitar lo que Dios había puesto en su vida, y como resultado fue empujado al vientre de una pez grande. Tal vez te sientes así, como si estuvieras dentro de algún lugar oscuro, limitado por sus propias decisiones, pero la historia de Jonás muestra algo poderoso mientras estaba en ese lugar. Clamó al Señor y el Señor en su misericordia lo sacó de allí. En mi angustia, clamé al Señor, y Él respondió desde el vientre de lo profundo. Clamé y escuchaste la voz de Jonás. Capítulo 2, versículo 2, rompe el ciclo que comienza. Con el clamor es cuando nos damos cuenta de que es imposible continuar la manera en que somos. Y pedirle a Dios que podamos cambiar tus ciclos emocional. ¿Has notado cómo muchas veces cargamos con las mismas heridas y las trasladamos a diferentes situaciones? Alguien nos hiere, y en vez de sanar la herida, empezamos a desconfiar de las personas, impidiéndonos construir relaciones sanas, porque estamos atrapados en un patrón de herir y desconfiar. Jesús nos llama a perdonar no porque la otra persona lo merezca, sino porque el perdón rompe el ciclo del resentimiento y nos hace libres. Porque si perdonas a los demás, también los hombres pecan contra tu Padre. El cielo te perdonará a ti. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 14. El perdón. No es fácil, pero necesario. Él es la llave que abre muchas prisiones emocionales y nos permite seguir adelante. Los ciclos de tiempo son de comportamiento, repetimos los mismos errores, esperando resultados diferentes. Como un granjero planta espinos, pero espera cosechar recompensas. Para romper estos ciclos, necesitamos identificar lo que estamos sembrando. Pablo enseña, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, escribirá a los Gálatas. Capítulo 6, versículo 7. Si queremos resultados diferentes, necesitamos cambiar nuestras acciones. Y luego están los ciclos, son espíritu. Puedes sentir que estás distante de Dios, que tu fe se ha vuelto mecánica, o estás atrapado en un hábito de religiosidad sin alma. Esto puede pasar cuando tratamos de conectarnos con Dios, basados en reglas en lugar de una relación con lo auténtico. Jesús dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 8. Él no quiere que solo sigas rituales. Él quiere tu corazón, sinceridad, tu entrega a romper requiere acción. Dios puede hacer un camino, pero está en nosotros dar los pasos. Pensemos en los muros de Jericó. Dios prometió que caerían, pero los israelitas tuvieron que marchar alrededor de ellos durante 7 días. Fue la obediencia y perseverancia lo que hicieron los muros cayeran de la misma manera para romper el ciclo. Necesitamos movernos, actuar con fe, aun cuando parezca difícil o imposible. Una de las dificultades para romper el ciclo es enfrentar el miedo a lo desconocido. Muchas veces estamos en malas situaciones, porque al menos son familia. Pero Dios llamándonos a confiar en Él para dar pasos de fe hacia lo nuevo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y equilibrio, según la carta a Timoteo. Capítulo 1, versículo 7. Romper viejos ciclos es liberarlo, como si una nueva luz brillara en nuestras vidas, iluminando caminos antes ocultos. Puede que no sepas por qué, por dónde empezar, pero al preguntarle a Dios, te muestra lo que necesita cambiar. Él es fiel para guiarte, para darte fuerza. Y, para ayudarte a liberarte de lo que te detiene, no dejes que tu pasado defina tu futuro. Dios tiene algo nuevo para ti y este nuevo comienzo, cuando decides romper el viejo, ciclo número 3, ordena tus prioridades. ¿Te has parado a pensar alguna vez en cómo estás gastando tu tiempo y energía?
¿Cuántas veces sentimos que estamos corriendo contra el reloj tratando de hacer todo al mismo tiempo, pero al final del día parece que no es así? Estamos haciendo nada que realmente importe. La verdad es que muchos de nosotros vivimos con prioridades fuera de orden, poner energía en cosas que nos distraen. Realmente importa cuando nuestras prioridades están fuera de orden. La vida empieza a perder sentido y terminamos sintiéndonos abrumados, cansados y vacíos. Jesús nos dio una enseñanza poderosa que nos ayuda a poner las cosas en orden. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Él no estoy diciendo que busquemos esto después de resolver nuestra tarea, o cuando quede el tiempo, dice buscar. Primero porque cuando ponemos a Dios en el centro, todo lo demás empieza a encontrarlo. Pon mira por un momento tus hábitos, que es lo que se ha apoderado. Primero pon en tu vida el trabajo de encontrar el dinero necesario para agradar a la gente. Las personas no se equivocan al trabajar, cuidar de su familia o buscar seguridad financiera. Estas cosas son importantes, pero no pueden ser el centro de tu vida cuando permitimos que las cosas temporales tomen el lugar principal. Perdemos el equilibrio y nos alejamos del propósito que Dios tiene para nosotros. Jesús nos advierte sobre esto en la parábola del sembrador, hablando de la semilla que cayó entre espinos, y lo que se sembró entre espinos es lo que salió de ella. Pero las preocupaciones de este mundo y el atractivo de la riqueza ahoga la palabra y se vuelve inútil. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 22. Las espinas simbolizan cosas que parecen urgentes e importantes en el momento, pero en verdad nos distraen de lo que realmente está en Marta, por ejemplo. Estaba tan ocupada sirviendo a Jesús que perdió la oportunidad de sentarse a sus pies y escucharlo, mientras que María escogió parar todo y priorizar su relación con él. Jesús le dijo: Marta, el mar estás preocupada y cansada con muchas cosas, pero solo una es necesaria. María él ha elegido la buena parte y no será suya. Del Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 41 y 42. El mar no hizo nada malo, pero perdió el enfoque de lo que se necesitaba ese momento. El momento de alinear prioridades comienza con una decisión deliberada de poner lo eterno por encima de lo fugaz. Es el momento de ir a la escuela. Dios ante el mundo es difícil en una vía tan rápida, pero este es el momento en que comenzamos nuestro día con acción, y la ley de nosotros está declarando que Dios es la máxima prioridad. Eso no significa que toda tu voluntad desaparezca, pero significa que tendrás la dirección y la fuerza para tratar con ellos. Piensa en Salomón. Tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa a Dios. Rico, poderoso, exitoso, pero escogió pedir sabiduría para gobernar con justicia. Y Dios vio el corazón de Salomón, respondió. Y también incluso lo que no pides, yo también doy como esta riqueza, como gloria, para que no haya nadie igual a ti entre los reyes. Todos tus primeros días. Libro de los Reyes. Capítulo 3, versículo 13. Cuando nuestras prioridades están ligadas a la voluntad de Dios, Él resuelve el resto del problema. Las prioridades también están ligadas a la forma como manejamos mucho nuestro tiempo. Muchas veces pasamos horas en redes sociales, viendo películas o corriendo detrás de cosas que al final no tienen valor duradero, y cuando miramos atrás nos damos cuenta que hemos desperdiciado un tiempo precioso que podríamos haber utilizado, lo importante que Pablo nos enseña. Así que tengan cuidado al caminar, no como sabios, sino como redentores. Tiempo por cuántos días es malo. Carta a los Efesios. Capítulo 5, versículos 15 y 16. Establecer prioridades también implica saber decir no a las cosas que son bonitas pero no esenciales. También todo lo que parece importante debe ponerse. Primero, esto requiere sabiduría y discernimiento. Muchas veces nos sentimos abrumados porque estamos tratando de complacer a todos y a todo, pero Jesús nunca estaba ansioso ni apresurado, incluso con todas las demandas que enfrentó, sabiendo cuándo era el momento de sanar, cuándo es tiempo de enseñar y cuándo partir. Él es nuestro ejemplo. Equilibrio y vida con propósito. Otro punto importante es recordar que alinear prioridades no se trata solo de lo que hacemos, sino también de lo que es.
A veces nos preocupamos demasiado por lograr metas, y muchos. Uno se beneficia de ganar el mundo entero si pierde el alma de Mateo. Capítulo 16, versículo 26. Y las cosas que decir de prioridades en la casa, muchas veces estamos tan enfocados en nuestras propias metas que descuidamos a nuestras familias. Pasamos tanto tiempo trabajando que olvidamos invertir en nuestras relaciones más cercanas. La Biblia nos enseña que nuestra familia es un campo misionero, que Pablo ha instruido, pero si alguien no cuida de sí mismo y principalmente de los de su familia, es rechazado, fe y peor que los incrédulos. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Alinear nuestras prioridades incluye cuidar a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Alinear prioridades. No es solo cuestión de organización, es cuestión de corazón cuando pones a Dios en el centro. Las cosas empiezan a tener sentido, cosas que antes parecían confusas, las decisiones empiezan a encajar más claro, y el vacío que tantas veces sentimos empieza a llenarse. Mira tu vida ahora que está en el centro, que ha ocupado espacio es en tu corazón, que Dios te está llamando a realinear tus prioridades. Enfócate en lo que es verdaderamente importante y vive de una manera que tu vida pueda estar alineada con el propósito para el cual te creó. No tienes que hacerlo todo, haz lo que sea necesario y comienza con el cuarto. Dios deja ir el pasado. ¿Por qué es tan difícil seguir adelante? Porque a menudo nos aferramos a lo que ya pasó, como si el futuro dependiera de algo que ya no está a nuestro alcance. Alcanzar el pasado tiene el poder de proveer para nosotros patrón, para enseñarnos y hacernos crecer. Pero cuando nos aferramos a él, ya sea por pecado, dolor o anhelo, se puede convertir en una prisión invisible que nos impide vivir plenamente en el presente y seguir adelante que Dios tiene preparado para nosotros en la Biblia. Dios nos llama a dejar atrás el pasado y seguir adelante. En Isaías capítulo 43, versículos 18 y 19, está escrito: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas pasadas. He aquí, yo hago algo nuevo, ahora saldrá a la luz. Tal vez no lo reconozcas, Dios está dentro de nosotros. Llama a ver lo nuevo, pero eso solo es posible cuando dejamos ir lo que ya pasó. Quizás estás estancado en el pasado. La causa de errores cometidos por personas que nunca han hecho arrepentirse de algo, que nunca desearon que se hubiera hecho diferente. Pero vivir si la culpa no cambia nada. Pedro sabe mucho si lo que le trajo el fracaso negó a Jesús 3 veces en ese momento. Pero tenía que estar a tu lado. Imagina el dolor y la vergüenza que sintió. Sin embargo, cuando Jesús resucitó, no lo hizo por el contrario. Condenó a Pedro. Fue restaurado en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17. Jesús le preguntó a Pedro: "¿3 veces te amo?". Le dio a Pedro la oportunidad de comenzar de nuevo. Incluso Jesús dijo: "Perdona nuestros errores. ¿Por qué insistimos en castigarnos a nosotros mismos, cuando no podemos perdonarnos a nosotros mismos?". Terminamos atrapados en un ciclo de pecado que nos impide experimentar la gracia y la libertad que Dios nos da. El apóstol Pablo escribió: tan pronto como alguien está en Cristo, la nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, según la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. En Cristo somos renovados lo que pasó. Otras veces el pasado nos frena por nuestra tristeza. Tal vez alguien te lastimó profundamente y llevas este dolor como una carga pesada en tu alma. El problema es que guardar rencor no solo nos frena del pasado, sino que también corroe nuestro yo presente. Es como beber veneno y esperar a que la otra persona muera. Jesús nos enseña el poder del perdón. No es un favor tuve que confiar en Dios. A veces ir a lo desconocido, dejar ir el pasado significa romper con viejos hábitos, relaciones tóxicas, o incluso tener fe las limitaciones que hemos cargado durante años. Puede dar miedo, pero es necesario seguir adelante. Pablo dice: olvídate de las cosas que quedan atrás y sigue adelante con amigos. Avanzo hacia la meta para ganar el premio, el alto llamado de Dios en Jesucristo. Filipenses. Capítulo 3, versículos 13 y 14. No hay manera de correr hacia el futuro, mirar atrás, dejar ir el pasado.
también significa creer mucho que Dios tiene el control. A veces nos aferramos a lo que ha pasado porque tememos lo que está por venir, pero Dios es quien escribe nuevas historias, convirtiendo lo malo en bueno. Él promete, conozco los pensamientos que tengo, pensamientos de ti paz y ningún daño para traerte ese final que deseas. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Tal vez te han lastimado, tal vez cometiste un error, o tal vez extrañas algo que nunca volverá. Pero Dios te está llamando a soltar el pasado, confiar en Él y hacer espacio para que lo nuevo sea liberado. El pasado no significa olvidar, es recordar. No es ser prisionero, significa apreciar lo que es pasado, sino vivir plenamente lo que está sucediendo para que no estés solo en este proceso. Dios camina a tu lado fortaleciéndote y guiándote mientras das cada paso hacia el futuro. Ven, no dejes que el pasado defina quién eres. Dios está escribiendo una nueva historia y comienza ahora. Año rompe con viejas prácticas. ¿Alguna vez sientes que estás atrapado en un ciclo de repetir los mismos errores, el mismo comportamiento, sabiendo que se necesita un cambio? Pero no ser capaz de dar el siguiente paso, a menudo el mayor obstáculo, para poner nuestras vidas en orden, no está a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. Nosotros mismos somos los hábitos, comportamientos y elecciones. Insistimos en mantener lo mismo, sepamos que no nos llevan a ningún lado. La Biblia nos llama constantemente a dejar atrás las viejas prácticas que nos separan de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios nos aconseja que vengan al acuerdo anterior. Despójense del viejo hombre que nos corrompe con deseos engañosos, y reúnanse en su espíritu de conocimiento, y revístanse del nuevo hombre, según Dios creado en la justicia y santidad de la verdad, enviado a Efesios. Capítulo 4, versículos 22 al 24. El viejo hombre representa nuestro yo anterior, de conocer la verdad de Dios. La vida está marcada por deseos y prácticas caóticas que nos alejan del propósito. La ruptura espiritual con viejas prácticas requiere valentía, un acto de renuncia que va en contra de nuestra naturaleza. Pensemos en el pueblo de Israel, que fue liberado de la esclavitud en Egipto. Eran libres físicamente, pero aún atados a antiguas prácticas y mentalidad. Cuando se enfrentaron a las dificultades en el desierto, quisieron regresar a Egipto, a pesar de ser esclavos. Allí prefirieron la seguridad de lo conocido, incierto de Dios nuevo. Pero quería más para ellos, no los sacó de Egipto para seguir viviendo como esclavos, los liberó para algo mayor. Y no es exactamente así con nosotros. ¿Cuántas veces nos quedamos estancados en viejas actitudes porque nos parecen cómodas o porque el cambio parece demasiado difícil? Tal vez todavía te aferras a hábitos alimenticios que están dañando tu salud física, quizás emocional o espiritualmente. Relaciones tóxicas, palabras duras, pensamientos de autosabotaje o incluso pecado. Ven, no dejes que el pasado defina quién eres. Dios está escribiendo una nueva historia y comienza ahora. Año rompe con viejas prácticas. ¿Alguna vez sientes que estás atrapado en un ciclo de repetir los mismos errores, el mismo comportamiento, sabiendo que se necesita un cambio? Pero no ser capaz de dar el siguiente paso a menudo, el mayor obstáculo para poner nuestras vidas en orden, no está a nuestro alrededor, sino dentro de nosotros. Nosotros mismos somos los hábitos, comportamientos y elecciones. Insistimos en mantener lo mismo. Sepamos que no nos llevan a ningún lado. La Biblia nos llama constantemente a dejar atrás las viejas prácticas que nos separan de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos aconseja que vengan al acuerdo anterior. Despójense del viejo hombre que nos corrompe con deseos engañosos y reúnanse en su espíritu de conocimiento y revístanse del nuevo hombre, según Dios creado en la justicia y santidad de la verdad. Enviado a Efesios, capítulo 4. Versículos 22 al 24. El viejo hombre representa nuestro yo anterior de conocer la verdad de Dios. La vida está marcada por deseos y prácticas caóticas que nos alejan del propósito. La ruptura espiritual con viejas prácticas requiere valentía, un acto de renuncia que va en contra de nuestra naturaleza. Pensemos en el pueblo de Israel, que fue liberado de la esclavitud en Egipto.
Eran libres físicamente, pero aún atados a antiguas prácticas y mentalidad. Cuando se enfrentaron a las dificultades en el desierto, quisieron regresar a Egipto a pesar de ser esclavos. Allí prefirieron la seguridad de lo conocido, incierto de Dios nuevo. Pero quería más para ellos, no los sacó de Egipto para seguir viviendo como esclavos, los liberó para algo mayor, y no es exactamente así con nosotros. ¿Cuántas veces nos quedamos estancados en viejas actitudes porque nos parecen cómodas o porque el cambio parece demasiado difícil? Tal vez todavía te aferras a hábitos alimenticios que están dañando tu salud física, quizás emocional o espiritualmente. Relaciones tóxicas, palabras duras, pensamientos de autosabotaje o incluso pecado. Tratas de ocultar estas cosas. Las prácticas tienen el poder de detenernos de avanzar. Jesús nos mostró el poder de romper con lo viejo para vivir lo nuevo. En muchas ocasiones confrontó a las personas llamándolas a un cambio real. Cuando encontró a la mujer sorprendida en adulterio, la liberó de la condenación de los demás, pero también la desafió a ser buena y no volver a pecar. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11. Jesús no solo lo perdonó, llamándola a alejarse de la conducta que la estaba destruyendo. A romper con las viejas costumbres también significan luchar contra los deseos del corazón que rechazamos, Lord James. Tratas de ocultar estas cosas, las prácticas tienen el poder de detenernos, de avanzar. Jesús nos mostró el poder de romper con lo viejo para vivir lo nuevo. En muchas ocasiones confrontó a las personas llamándolas a un cambio real. Cuando encontró a la mujer sorprendida en adulterio, la liberó de la condenación de los demás, pero también la desafió a ser buena y no volver a pecar. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11. Jesús no solo lo perdonó, llamándola a alejarse de la conducta que la estaba destruyendo. A romper con las viejas costumbres también significa luchar contra los deseos del corazón que rehuimos. Dios Santiago nos enseña: cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios deseos después de haber concebido el deseo del pecado venial, y se ha completado la creación de la muerte. Carta de Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. El cambio empieza cuando reconocemos estas tendencias y decidimos no alimentarlas más. Quebrantamiento, pero no sucede solo por nuestra voluntad, necesidad de buscar la ayuda de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo nos instruye y no te dice que te conformes a este mundo, sino que te informes acerca de renovar tu entendimiento para que puedas experimentar lo que es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La transformación comienza en la mente, y la palabra de Dios es la herramienta que nos ayuda a renovar nuestro pensamiento. Piensa en la vida de Zaqueo. Él era un recaudador de impuestos deshonesto. Los que viven del sufrimiento ajeno. Cuando conoció a Jesús algo cambió. Él no solo admitió sus errores, sino que tomó una actitud radical para romper con sus viejas prácticas. Decidió devolver lo robado y fue más allá para dar la mitad de sus posesiones a los pobres. Evangelio de Lucas capítulo 19, versículos 8 y 9. Este es el tipo de transformación que Dios espera de nosotros. El cambio va más allá de las palabras y se refleja en acciones concretas. Romper con viejas prácticas también significa dejar atrás, volviendo a las excusas cuantas veces justificamos nuestro comportamiento diciendo que es solo un hábito o que todos hacen esto. Pero Dios nos llama a una vida de santidad que es diferente a este estándar del mundo. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, leemos: Pero aquel que os llamó a tener sed, sed santos también vosotros en toda manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque claro que soy bueno. Ese cambio no es fácil. Hay hábitos, y los hábitos arraigados pueden parecer imposibles de romper. Pero recuerda que Dios nos da la fuerza para vencer. El apóstol Pablo dijo: todo lo que puedo en Él me fortalece. Carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 13. No tienes que luchar solo. Dios siempre está contigo a tu lado, listo para ayudarte a vencer con lo que te ata. Otro punto es esencial:
Entender que romper viejos hábitos no significa solo onar lo que está mal, sino reemplazarlo para algo mejor cuando soltamos las conductas que nos alejan de Dios. Debemos llenarlo de aquellas actitudes que nos acerquen a Él. Es como enseñó Jesús en la parábola de la casa vacía. Ese espíritu malo salió y regresó con otros peores, porque la casa estaba desocupada. Mateo 12 versículos 43 al 45. No basta renunciar a lo malo, es necesario llenar el vacío de cosas buenas. Hoy Dios te está llamando a un nuevo nivel de la vida. Él te está llamando a romper con todo lo que te mantiene cautivo, a eso que te detiene. Él probablemente ha tratado de cambiar antes y fracasó, pero no te rindas. Dios no eres tú el dador de ti. Provee la fuerza y la gracia necesaria para vencer. No estás solo en esto. El viaje de romper viejos hábitos es un paso difícil, pero es necesario para poner tu vida en orden y vivir el propósito que Dios tiene para ti. Recuerda, Dios no te ha llamado a ser esclavo del pasado, ni de los hábitos que Él te llamó a ser libre. Es una nueva creación. Esta libertad empieza cuando hoy decides dejar atrás lo que te detiene e ir en la dirección que Dios tiene pensada para ti, lo mejor para ti. Número 6. Descanso, ciclo de autosabotaje. ¿Cuántas veces has empezado algo nuevo con determinación y en el camino te encuentras saboteando tu propio proceso, aún sabiendo que hay necesidad de cambiar, sabiendo lo que es correcto y sintiendo en tu corazón el deseo de hacer las cosas diferentes, pero por alguna razón siempre termina? Volver al mismo patrón como si estar atrapado en un círculo vicioso fuera frustrante. Este no es este ciclo. El autosabotaje es una barrera invisible pero poderosa que nos impide poner orden y propósito en nuestras vidas, que Dios tiene la Biblia para nosotros. Muestra que esta lucha interna no es algo nuevamente. El apóstol Pablo expresó esto así: el hombre y la forma real en Romanos, capítulo 7, versículos 18 y 19. Porque yo sé que en mí esto no es mi carne, habita en alguna buena y verdadera voluntad, sí está en mí, pero no puedo hacerlo porque no soy tan bueno. Quiero, pero el mal que no soy es lo que hace. La lucha que describe Pablo es más un retrato de lo que enfrentamos a diario, cuando nos encontramos cometiendo los mismos errores, queriendo hacerlo de manera diferente. Pero ¿por qué a menudo nos saboteamos a nosotros mismos? El autosabotaje proviene de falsas creencias sobre nosotros mismos, que provienen de experiencias pasadas, miedos o incluso trauma que puede haber crecido, escuchando que no soy lo suficientemente bueno, nunca seré capaz, o todo lo que finalmente salió mal. Las palabras, aunque hace mucho tiempo, puede haber plantado las semillas de la inseguridad en tu corazón, y sin darte cuenta comenzaste a actuar como si estas mentiras son ciertas en. Sin embargo, Dios nos llama a ver quiénes somos realmente en Él. Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Dios dijo: antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que te fueras madre estuve contigo. No eres un accidente ni un error. Dios te creó con un propósito, y eso ya lo sabía antes de que nacieras. No permitas que las mentiras del enemigo ni las heridas del pasado definan quién eres ni lo que puedes lograr. Otro. La razón por la que nos saboteamos es el miedo a lo desconocido. A veces estamos tan acostumbrados al caos que nos resulta más cómodo continuar en él, es enfrentar el reto del cambio. Ver al pueblo de Israel en el desierto. Dios los sacó de la esclavitud en Egipto, les prometía una tierra completa, pero aún así murmuraron y querían regresar a Egipto. En Éxodo, capítulo 16, versículo 3, dijeron: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos, ollas de carne, cuando comíamos pan hasta aburrirnos, porque nos trajiste aquí al desierto para morir de hambre. Todas estas cosas a la multitud les gustaba. La esclavitud conocen la libertad que requiere la fe. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo, como estar atrapados en malos hábitos, relaciones tóxicas o vidas desorganizadas? Porque esto es familiar, pero Dios no nos llama a vivir en el miedo ni en la mediocridad. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Está escrito porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Nos ha dado poder para romper estos ciclos, romper el autosabotaje. Requiere honestidad.
Es necesito reconocer los patrones que nos han estado haciendo daño. Esto puede ser difícil porque muchas veces nos gusta justificar nuestros errores o nuestros fracasos, circunstancias externas. Pero Jesús dentro de nosotros enseña que la verdad nos hace libres. En Juan, capítulo 8, versículo 32 días, y conoceréis la verdad y os llegará. Revelará la verdad sobre nosotros mismos. Puede doler, pero es el primer paso hacia la transformación. También considere el poder del perdón incluido, el autoperdón. A menudo el autosabotaje surge de la culpa que llevamos debido a los errores del pasado. Pensamos que no somos dignos de algo bueno o no somos dignos de lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios es de gracia en primera. Juan capítulo primero, versículo 9. Leemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no importa lo que hayas hecho. Dios está dispuesto a perdonarte y darte un nuevo comienzo. Otra clave para romper la autodestrucción es la renovación de tu mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Pablo nos instruye y no te dice que te conformes a este mundo, sino que seas transformado por tu novedad mente para que puedas experimentar lo que es bueno y la perfecta voluntad de Dios. Es esto. Significa que necesitamos reprogramar nuestro pensamiento para alinearlo con la verdad de Dios. Este cambio mental se puede reforzar practicando la palabra que declara el salmista. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar, con Salmo capítulo 119, versículo 11. Cuanto más medites en la palabra de Dios, más cambia la forma en que vives tus pensamientos y acciones. En última instancia, es lo que se necesita. Recuerda que no estás solo en este viaje. Dios está contigo, fortalece con cada paso en Isaías, capítulo 41, versículo 10. Él promete, no temas porque yo estoy contigo y no te aflijas. El proceso de dar el primer paso. Hoy no dejes que el miedo ni las mentiras te impidan seguir adelante. Dios te ha llamado a una vida de propósito y libertad. Esa transformación comienza cuando decides, con fe, romper los ciclos que te frenan. Ese abre el cambio requiere. Te has sentido como si estuvieras estancado, atrapado en un lugar que sabes que no puedes estar, pero al mismo tiempo no puedes seguir adelante. El cambio es una de las experiencias más desafiantes que enfrentamos en la vida y todavía lo es. Es absolutamente necesario para nuestro crecimiento y conexión con el propósito de Dios. Resistir el cambio que nos puede mantener estancados en patrones y comportamientos que nos alejan de lo que Dios tiene mejor para nosotros en ese momento. ¿Cómo podemos aceptar este cambio necesario y dar pasos hacia una vida en orden? La Biblia está llena de ejemplos de cambio transformacional. Piensa en Abraham siendo llamado por Dios para dejar tu tierra y tu gente e ir a una tierra extranjera. Oh Dios. Imaginemos a una mujer en medio del caos y la opresión que surgió como un faro de esperanza y liderazgo para la ciudad. Esta es la historia de Débora, una de las figuras más notables e inspiradoras de la Biblia, conocida por su sabiduría, coraje y liderazgo. La firme Débora jugó un papel vital como profetisa y jueza de Israel en este tiempo de profunda crisis. En este video profundizaremos en la extraordinaria vida de Débora, explorando su camino desde líder espiritual hasta su rotunda victoria sobre el temible comandante cananeo. Sísara. Prepárese para una historia que no solo cuenta una historia antigua, sino que también resuena con lecciones de fe, coraje y determinación, que aún son relevantes hoy después de la muerte de Ehud de un periodo de relativa paz. Israel habría terminado. Sin el fuerte liderazgo de los israelitas, estaban una vez más perdidos de la manera como Dios los sumergió una vez más en la idolatría y el pecado. La ausencia de un líder justo y sabio dejó al pueblo vulnerable y fue allí, en ese momento, que Javín, el rey de Canaán, junto con su comandante Sísara, decidieron que Israel. Sísara era un guerrero temible por crueldad y poder militar, poseyendo 900 carros de hierro, una tecnología de guerra avanzada mucho más allá de las capacidades de las tribus de Israel, que aún no habían desarrollado tales recursos durante 2 décadas. Los cananeos oprimieron fuertemente a los israelitas, saquearon constantemente impuestos excesivos y violencia.
La vida bajo el gobierno de Yabín era una lucha constante por la supervivencia, sumiendo al pueblo en la desesperación y la miseria. La opresión de Císara transformó la existencia diaria de los israelitas en un campo de batalla de violencia constante, y saqueo de tributos dejó a la población exhausta e indefensa. Las cosechas fueron robadas y enviadas a servir en el ejército Canaán, y las mujeres y los niños vivían bajo la constante amenaza de la violencia. La desesperación se apoderó del pueblo, quienes comprendieron la necesidad de volverse a Dios, con corazones y almas llenos de dolor. Los israelitas gritaron de dolor. Liberación recordando las ocasiones en que Dios había rescatado a sus antepasados en el pasado. Recuerdan las historias de Moisés y Josué, de Gedeón y otros líderes guiados por la fe, que condujeron a Israel hacia la libertad, en medio de cuya desesperación surgió un profundo anhelo por un liderazgo nuevo y divino de Dios en su infinita misericordia, escuchado. La súplica del pueblo decidió intervenir esta vez, nuevamente elegir un líder inesperado que condujera hacia la libertad en medio de la opresión y el sufrimiento. Dios levantó a Débora, quien fue una líder extraordinaria y profetisa, cuya sabiduría y justicia fueron reverenciadas. Débora no solo era una mujer de fe, también era una estratega, una visionaria y una líder. La posición de Nata como juez le permitió resolver disputas y brindar guía espiritual a las personas, pero Dios tenía planes más grandes para ella. La elección de Débora como líder durante una época de la Gran Depresión destacó la capacidad de Dios de usar a cualquier persona para lograr sus propósitos sin la importancia de expectativas sociales o culturales. Débora, cuyo nombre significa abeja, era la esposa de Lapidot y tenía una reputación establecida como profetisa en Israel, pues recibía revelaciones divinas y mensajes de guía. Aquellos que en asuntos espirituales y de juicio eran capaces de escuchar y comunicar la voluntad de Dios se convertían en una figura respetada y reverenciada entre el pueblo de Israel. Bajo su liderazgo, el pueblo encontró no solo justicia, sino también inspiración para vivir según los mandamientos. La divina Débora fue el puente entre Dios y el pueblo, quien interpretó las señales y guió a la comunidad con una sabiduría atemporal, cuya influencia se sintió en toda la tierra de Israel, y cuya voz fue escuchada con reverencia y autoridad. En Jueces 4:45 se relata que Débora gobernó Israel por un periodo. La gran tribulación se describe comúnmente como el momento de sentarse bajo la palmera de Débora, ubicada entre Rama y Betel, en la región montañosa de Efraín. Fue allí donde los hijos de Israel acudieron a buscar consejo y a resolver disputas, bajo cuya sombra palmera Débora desempeñó sus funciones de juez justa y sabia. Se ganó la confianza y el respeto de todos. La palmera de Débora no es solo un lugar físico, sino también un símbolo de refugio y sabiduría, donde demostró su liderazgo en tiempos de crisis, al brindar soluciones justas y equilibradas a los conflictos, internamente y animando a la gente a mantener la fe en Dios, así como a resolver disputas legales. Débora proporcionó guía espiritual y moral a los israelitas, alentándolos a regresar a Dios confiando en su protección y obedeciendo sus mandamientos en un momento en que el liderazgo femenino era raro. El momento marcó el final definitivo de la amenaza de Císara y consolidó la victoria de Israel sobre los cananeos. El coraje de Jael y el liderazgo de Débora y Barak son celebrados como ejemplos de fe y determinación que llevaron a la liberación de Israel. La derrota de Císara no solo rompió el poder, la opresión de Israel por parte de Jabín, pero también enfatizó el tema constante de que Dios puede usar a cualquiera para lograr sus propósitos sin importar género o posición, y fue ella quien enfrentó y destruyó valientemente al poderoso enemigo que se convirtió en una heroína en la historia de Israel, honrada como un ejemplo de valentía y lealtad a Dios. La acción decisiva de Jael no solo eliminó una amenaza inmediata, sino que también fortaleció la fe del pueblo al demostrar que la verdadera fuerza reside en la obediencia y la confianza en Dios. La historia de Jael resalta la importancia de cada individuo en llevar a cabo los planes divinos, animar a la audiencia a reconocer la importancia del papel de todos en la comunidad. Después de la batalla,
Débora dirige un canto de alabanza a Dios, agradeciendo a los líderes y guerreros que arriesgaron sus vidas por la libertad de Israel. La canción no solo glorifica a Dios, sino que también relata en detalles la batalla y derrota de Sísara, enfatiza cómo Dios intervino enviando una tormenta que inundó el río Sison y atascó los carros de hierro de Sísara en el lodo. El cántico de Débora es una expresión de gratitud y reconocimiento del poder divino que sirve como testimonio de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. La promesa reafirma la importancia del liderazgo espiritual y la fe colectiva para superar la adversidad, inspirando a las personas a permanecer firmes en la obediencia y en la confianza en Dios. La historia culmina con la poderosa imagen de la madre Císara que espera su regreso. El hijo no sabía que estaba muerto desde la ventana, exclamó, ¿por qué apareció tu carro? ¿Por qué se detuvieron las herraduras de sus caballos? Esta escena evoca el costo humano de la guerra y el juicio de Dios sobre los opresores de Israel. El sufrimiento y el malestar de la madre de Císara contrasta con la gloriosa victoria de Israel, destacando la inutilidad de la opresión y la inevitabilidad de la justicia divina. La imagen sirve como un sombrío recordatorio de las consecuencias de la desobediencia y la importancia de permanecer fiel a los caminos de Dios. El cántico de Débora termina con una declaración de esperanza y justicia, y que todos perezcan ante sus enemigos. Este poderoso mensaje refuerza la fe y la confianza en la justicia divina. Anima a la audiencia a reflexionar sobre los misterios de la fe y compartir sus propias experiencias y reflexiones. La conclusión de la canción es un llamado a la acción y la perseverancia, recordando que la victoria sobre la opresión es posible a través de la fe y la obediencia a Dios, inspirando a la audiencia a mantenerse firme en la fe y la confianza de que incluso frente a la mayor adversidad, la justicia prevalecerá. Lo invitamos a compartir sus pensamientos sobre esto, historia inspiradora. ¿Cómo ha impactado tu vida o tu comprensión de ella? Espiritualidad, El Camino por Débora Barak y Jael comparten este video con aquellos que buscan inspiración en los tiempos antiguos, historias de fe como guías para el camino moderno. Nos vemos la próxima vez. Dios te bendiga el vídeo. Tabor desde donde podía observar los movimientos del enemigo. Débora por su parte continuó dando guía espiritual al ejército, recordándoles la promesa divina, y los animó a luchar con valentía y fe. La preparación meticulosa y el liderazgo inspirado de Débora crearon una atmósfera de confianza y determinación esencial para enfrentar a un enemigo tan formidable en el día de la batalla. Dios intervino de alguna manera. Película Milagro. El río Sison se desbordó. Se convirtió en un atolladero que impidió el movimiento de los 900 carros de Císara, anulando así su principal ventaja militar, con los tanques atascados en el lodo y su ejército sumido en el caos. Los israelitas atacaron con valentía y fuerza, liderados por Barak, intervención divina. No solo complicó la logística militar de los cananeos, pero también simbolizó el poder absoluto de Dios, sobre todo forzando las aguas del río Sison, que anteriormente eran un obstáculo, se convirtió en el arma de Dios, desestabilizando al ejército enemigo y allanando el camino para la victoria de Israel. Barak y sus soldados fueron fortalecidos por la presencia de Débora y por la certeza de la intervención divina, avanzar con determinación para desafiar la superioridad numérica y tecnológica de los cananeos, viendo la batalla de Débora, animando a Barak con palabras de fe. Ponte de pie, porque hoy el Señor ha entregado a Císara en tus manos fe en la victoria del Señor. Fortalece a Barak y sus soldados, recordándoles que la batalla no depende solo de su fuerza, sino también de la intervención de Dios. Esas palabras no solo motivan a los soldados, sino que también reafirman la fe inquebrantable de Débora en la promesa divina. La confianza de Débora actuó como un faro de esperanza que iluminó el camino hacia la victoria y aseguró que los israelíes mantuvieran la fe incluso en medio de la adversidad. Su liderazgo espiritual fue esencial para mantener alta la moral y asegurar la unidad del ejército frente a los tanques. Sisar y su ejército quedaron atrapados. Los israelitas avanzaron en desorden. Con determinación Dios detuvo al ejército cananeo al filo de la espada antes de que Barak causara pánico entre el enemigo.
Císara, viendo la inminente derrota, abandonó su carro y trató de huir a pie, pero fue perseguido implacablemente hasta Yoset Goim, donde su ejército fue completamente aniquilado. La rápida y decisiva derrota de los cananeos resultó en una victoria espectacular de la intervención de Dios sobre Israel, asegurando que la promesa se cumpliera. La liberación y la opresión de Yavín sobre Israel finalmente se rompió Barak. Él dirigió a sus hombres con coraje y determinación, asegurando que ninguno de los soldados cananeos sobreviviera, consolidando así la victoria de Israel. La intervención divina se demostró en la batalla. La promesa de Dios se cumplió de manera espectacular, demostrando el poder y la lealtad de Israel después de 20 años. La opresión finalmente venció, la liberación y la victoria celebraron la derrota del enemigo y la eliminación de la amenaza de Císara. La victoria no fue solo militar, sino también espiritual. Simboliza la restauración de la fe y la justicia en los israelitas reunidos para celebrar la libertad que habían ganado. Gracias a Dios por la intervención, y los líderes levantados como Débora y Barak los llevaron a la victoria. La celebración marcó el comienzo de una nueva. Fue un tiempo de paz y prosperidad para Israel, libre de la opresión cananea. La historia de Débora y Barak se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas generaciones, recordando a los israelitas que con fe y obediencia a Dios, incluso los mayores desafíos pueden ser superados. La victoria en el río Sison marcó el inicio de una nueva era de paz y prosperidad para Israel, al ser libre de la opresión de sus enemigos, por el liderazgo de Débora y Barak. Combinado con la intervención divina, muestra que la verdadera fuerza reside en la fe y la confianza en Dios. La historia sirve como recordatorio de que incluso en tiempos de desesperación, la esperanza y la determinación, guiadas por la fe, pueden llevar a superar más adversidades que dificultades, después de la derrota en el valle del temido Sison. El comandante cananeo, buscando desesperadamente un refugio seguro, llegó a la tienda de Jael, cuya esposa había establecido un campamento lejos de su tribu, mostrando coraje y lealtad a Dios. Invitó a Císara a su tienda, ofreciéndole protección. Císara, exhausto y sediento, aceptó la oferta y entró en la tienda de Jael, creyendo que había encontrado refugio. La hospitalidad de Jael ciertamente reflejó la bondad y la fe tan típicamente apreciadas en tiempos de crisis. Jael recibió a Císara con hospitalidad, ofreciéndole leche para beber y cubriéndolo con una manta. Císara estaba exhausto y sediento. Aceptó la oferta y sin embargo cayó en un sueño profundo. Tenía otros planes, decidido a eliminar la amenaza que representaba. Císara se acercó sigilosamente y aprovechó el sueño del enemigo. Le clavó una estaca en la